vamos a ver búsqueda en texto, dado que vamos a verlo en 1 hora o 47 minutos, cuando en general paso 2 sesiones de 1 hora y media, va a ser un poco superficial, referencia a las apuntes para los detalles. Pero creo que aunque se ve de manera superficial, podemos, eso me permite de ilustrar el concepto de precalculación, precomputación, de calcular algo antes de calcular, y vamos a explicar lo que significa, y principalmente indexing. Que básicamente, Profe, dígame. no sé si soy yo nomás, pero creo que se le quedó pegada la pantalla, porque el Ah, chuta. juego como que no está pasando. La segunda nos cambian. No se escribe en la pantalla. Ok, so dígame, yo stop el sharing y reinicio. Tuvimos el problema antes, pero ahora Ahí sí. yo creo que yo tengo que iniciar de grabar antes de compartir. ¿Ahora se ve? Sí. ¿Sí? Sí. Ok, perfecto. So, la idea de la búsqueda en texto, aunque lo vamos a ver de manera artificial, lo voy a usar como un pretexto artificial, superficial. Lo voy a usar como una introducción al concepto de precomputation indexing que hemos usado antes, pero que vamos a ver formalmente acá. ¿Ok? So, primero, búsqueda en texto, vamos a llamar algo que es un patrón, un pattern en inglés, que es lo que estamos buscando. Por ejemplo, estoy buscando Andrés González. Evite entre Luis y Andrés, pero te elige tú. Luis, te toca la próxima vez. En un texto que podría ser file, eso es un quote, lista de alumnos CC 3001 2020B. ¿Ok? So, no sé, yo quiero ver las notas o algo como eso en CC en cursos y yo quiero buscar esta cadena de texto adentro de la cadena de texto que es la página web de la lista de alumnos de CC 3001 2020B. So, ese es el problema, es el mismo ejercicio que hicimos la semana pasada. Solución. ¿Cómo pueden resolver eso? Su problema. Buscar. Vamos a decir la primera ocurrencia de P en T. Y yo quiero que ustedes hagan el ejercicio de diseñar solución, analizar la solución y comparar la solución a este problema. Como un ejercicio al fin del curso, aplicando lo que han visto antes. Lo voy a guiar un poco, pero es un ejercicio para hacer eso. Y hop, como eso. So, vamos a representar el texto como un arreglo. El patrón como un otro arreglo. Pongo solamente 4 letras. Vamos a buscar André. O 5, allez. Hop, Andrés. ¿Cómo ustedes buscan para Andrés adentro de lista de alumnos, de la lista de alumnos? Andrés, ¿alguna idea? En la sesión activa tendría que programarlo, pero ahora somos 2, así que somos 3, 2 alumnos. ¿Cómo hacen? ¿Alguna idea? Luis? Con llaves. So, no entiendo bien lo que quiere decir con llaves, pero antes de pensar algo sofisticado, siempre encontrar una solución simple que tú vas a ser 100% seguro que la puedes programar, aunque toma quizás mucho tiempo. Y después, cuando vas a buscar una solución más sofisticada, tú la comparas con eso y tú ves, oh, yo soy mucho mejor que mi solución simple. Pero si tú buscas la solución complicada, a veces tú vas a encontrar algo que no es mejor que la solución ingenua
Y es importante tener conciencia, porque si tú tenías algo más simple y quizás con menos error, si es el mismo tiempo, no valía la pena complicarse la vida. ¿Qué tú quieres decir con llaves? Como eso de que la letra A está en un casillero que corresponde al número de la letra A y ahí hay una lista con todas las personas que su nombre empieza con A. Ese es un index, pero por el momento no hemos dicho nada de precomputar. Enfin, he dicho que vamos a introducirlo y todo eso, pero por el momento sin precálculo. Si tú quieres buscar una vez un patrón en un texto, es la fin del semestre, vamos a votar la lista de alumnos, así que no vale de calcular algo con cajita y todo eso. ¿Sí? ¿Cuál sería la solución simple? Ir buscando en el texto una A y cuando encuentre una A, ver si la letra después de la A es una N y así sucesivamente. Muy bien, sí. Eso sería fuerza bruta. Cuando se explica el algoritmo es un poco distinto, pero en final funciona como lo que tú dices. Es que yo va a comparar la primera letra de T con la primera letra de A, de P, del patrón. Y si hay un match, yo va a comparar la segunda. Pero como tú dices, tiene toda la razón. En general, no va a ser un match. No vamos a pasar a una próxima posición, comparar la segunda posición con un A, tercera, cuarta, quinta, sexta, y hasta que cuando encontramos un A, finalmente vamos a comparar la segunda posición con el N, que es la segunda posición en P. Y si no hay, es donde no especificaste lo que hay que hacer. Pero sí, eso es el algoritmo de fuerza bruta. Lo voy a... ¿Qué piensan los dos qué van a hacer cuando hay un mismatch? Mientras yo duplico mi ejemplo para aclarar. ¿Qué quieren hacer si veamos y es A, un R acá, en vez de un N? Y aquí, no sé, era B, E, B, C, E, B, S. No había ninguno A. ¿Ok? Una manera de ver el algoritmo que describió Luis es decir que probamos este match. Voy a hacer un poco más corto. Y después este match. Y después este match, siempre con una sola letra le podemos haber eliminado. Hasta, yo voy a poner 3 puntos. Que estamos buscando este match. Y aquí tengo un match. Y aquí tengo un mismatch. ¿Qué hago después? Luis, es tu algoritmo. No vamos a darlo tu nombre porque fuerza bruta y Luis no serían cumplido de poner los sinónimos. Pero ¿qué quieres hacer después de ver que hay un mismatch entre N y R? Volver a buscar la A. Muy bien. Pero vamos a comparar la A con el R o no? ¿No? Depende de cómo programaste el algoritmo. Si tú probaste solamente que P de 1 es igual o no a T de 8 aquí, tú sabes solamente que no es un N. Tú no sabes si es un A o no. ¿Claro? Ah, ya, sí, sí. Y entonces sí, tú vas a tener que comparar si es igual a A. Claro, sí. Pero si tú estabas haciendo algo más inteligente, como por ejemplo tomar la letra R y preguntarse dónde está en el patrón o algo como eso, tú podrías hacer algo más complicado, pero sería precalcular algo sobre el patrón, que es una de las soluciones que vamos a ver. ¿Ok? Pero por el momento, fuerza bruta, el algoritmo más simple, menos ambicioso, es alinear el patrón a toda la posición. For i igual 1 a n, si n es el tamaño del patrón.
for j, j de 0 a n menos 1, de j de 0 a menos 1, y vamos a verificar las cosas y hacer un interrupto para no seguir comparando si ya encontramos un mismatch. Y la primera vez que encontramos, retornamos i y va a ser la primera ocurrencia del patrón. ¿Eso es claro como algoritmo? Lo explico de manera superficial. El pseudocódigo está en las apuntes, pero corresponde a lo que hemos dibujado. ¿Claro o no? Andrés dice que sí con la cabeza. Luis, yo tengo el chat abierto y yo pienso en ti. Ah, Si quieres ah, escribir ya, en el chat, no hay problema para ahorrar banda ancha. Pero es claro para ti, ¿sí? sí, está claro. Ok. Ahora la pregunta a, no sé si $100, pero a un dulce, no sé dónde. Escondí los dulces porque los comía demasiado, pero tenía dulce virtual para darlo de manera virtual. ¿Cuál es la complejidad de este algoritmo? En el peor caso. En el peor caso, Repito, hay n t de tamaño n. Voy a es saltar lineal, ese. ¿no? Y t es n. Aquí tiene Sí. dos parámetros. No pasé mucho tiempo eso en los grafos, pero los grafos también tenían dos parámetros. Había n, la cantidad de vértices, y m, la cantidad de aristas. Cuando se hace el análisis, por ejemplo, m era al máximo n cuadrado, si no había repetición de arista y todo eso. Pero cuando se hace el análisis, incluido en el peor caso, es en el peor caso por n y m fijado. Aquí va a ser la misma cosa. Tenemos T y P, son de tamaño N y M. Hay que hacer el análisis en el peor caso en función de N y M. Y obvio que M debería ser inferior o igual a N, porque si no, si M es superior a N, es obvio que no ocurre P adentro de T. Pero todavía hay mucho margen. En general, M es mucho más chico que N. Cuando dice lineal, lineal en este caso significa N más M. ¿Es lo que tú quieres decir? No, no quiero decir eso. Ok, estamos de acuerdo. Pero lo noto con una raya para que la gente que lee las apuntes sepan que no es eso. N menos M. Ok. Up. N menos M. ¿Qué estamos contando acá? Intentamos de medir el tiempo, pero para medir el tiempo hay que tener una ejecución y poner un cronómetro, parar el cronómetro, depende del computador en que estamos y la arquitectura y todo eso. Con pseudocódigo no funciona mucho. ¿Qué estás comparando cuando tú calculas la complejidad? Me puse en el caso de que M es casi del porte de N. Ok. O sea que M es N menos 1. Ujú. Entonces comparo las primeras dos espacios y son distintos. Después comparo los segundos dos espacios y si son Ujú. distintos, ya sé que mi palabra no está porque ya no tengo como más, o sea, como que mi palabra ya no cabe en el arreglo T. Ujú. Entonces ahí termino de comparar nomás, porque ya Pero sé que no. eso significaría un tiempo de... la pregunta era, ¿qué estás contando? Me contaste en el caso, pero Ah, ¿qué son las instrucciones que tú contas? La notación asintótica es asumiendo que si contamos la instrucción que es la más repetida dentro del programa y que el programa es de tamaño finito, como 50 instrucciones, entonces el tiempo va a ser el tiempo de la instrucción más larga veces 50 veces la cantidad de veces que tenemos la instrucción. Y el grande O se enfoca en eso. Aquí, ¿cuál instrucción está contando, básicamente? ¿Cuántas veces estamos comparando una letra de P con una letra de T? ¿Estamos de acuerdo los dos? sí, sí. ¿Sí? Y lo que tú hiciste cuando dices si M igual N menos 1, yo creo que en este caso se comparaba dos letras. Creo que en el caso que tú describes, la complejidad no es N menos M, es 2. Bueno, de verdad, va a ser N menos M, ahora ya entiendo tu razonamiento, porque M igual N menos 1, pero eso Sí. es distinto, porque queremos el peor caso en función de N y M. No es tú que elija N y M, te va a llegar mucha instancia. Imagínate una torre de control donde llegan aviones.
y tú dices, ah, mi algoritmo es súper rápido. Cada vez que me llega un avión por hora. Va, sí, pero en la realidad te va a llegar más que un avión por hora y por eso es difícil y por eso hay que responder rápidamente. O sea, aquí es el mismo, es que tú eres un algoritmo que va a recibir patrones y texto y a veces el patrón va a ser casi del tamaño del texto y quizás entonces tu algoritmo está muy rápido, pero tengo un ejemplo donde tu algoritmo incluido para este caso va a ser lento, pero en general tú no puedes decir cuánto vale M, solo lo voy a poner una raya, por favor no lo toma como, tiens, te doy un dulce virtual, no te sientes mal, pero tú no puedes fijar M. Y la complejidad, de toda manera, n menos m, hay que hacer cuidado con la asymptótica, pero no va a ser, eso todavía sería lineal de una manera. So, hay que ver en el peor caso qué pasa. So, imagina, en el peor caso, en el caso donde el patrón está de tamaño n-1, como tú describías. ¿Qué podría pasar que nos forzaría a hacer al mínimo n comparación? Si teníamos este texto, que es puro A, y este patrón que es AAAB, tú lo puedes poner más largo si tú quieres, no es un problema. ¿Cuánta comparación vamos a hacer? So, por el momento vamos a poner un patrón muy largo que termina con B, quizás de tamaño n-1. Luis, ¿cuánta comparación hace el algoritmo en este caso? El tamaño de ese patrón. Va más, porque, al mínimo el tamaño de este patrón, ¿sí? Ujú. So, es M, el tamaño del patrón. Va a ser M comparación. Al final va a encontrar un mismatch. ¿Y qué hace el algoritmo después de eso? El algoritmo que tú describiste. Pero esa cosa de puras as es el arreglo T. So, hay un T y hay un A. Discúlpame, no lo escribí bien. Aquí es T y aquí es P. Ah, ya. ¿Sí? So, vamos a hacer una comparación acá, A y A, A y A, A y A, A y A. Y A no es B. So, eso no es un match. La posición 0 no es una posición a retornar. ¿Claro? Ujú. So, Ahí tengo que volver a comparar A sí, so acá yo voy a comparar con eso, lo que viene. bla, 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 y al final encontrar que no es un B. ¿Cuánto comparación he hecho? Sería como n por m. So, en este caso, donde M es igual a n-1, que era lo que proponía Luis, hemos hecho 2m comparación. ¿Es claro o no? Sí. Y en el caso en el peor caso, en general, el caso más general, vamos a decir, tenemos un patrón más corto, M, arbitrario, tenemos un mismatch acá, tenemos un mismatch acá. ¿Qué vamos a hacer después de dos mismatch? Vamos a seguir girando de uno, girando no es la buena palabra. Traslando de uno repetitivamente hasta llegar al final y tener también un mismatch. O si quieren ser más positivo, poner un B al final y finalmente encontrar, pero la complejidad es la misma. Y ahora sí, dígame Andrés, ¿cuál complejidad tú querías proponer? No te ignoraba, yo planteaba el decor para que tú llegas como un héroe. N por m. ¿Y por qué? Oh, porque lo leía en las apuntes mientras el profesor hablaba demasiado. No, dígame. ¿No? Porque cada vez que encuentra el mismatch en el último, Se tiene gastó que, M. tiene que correrse partiendo de nuevo desde el principio y haciendo las comparaciones según el tamaño de P. De nuevo, y eso lo va repitiendo las n veces. Eso. So, técnicamente es N menos M más 1 veces
Vamos a hacer una operación de match, de comparar cada símbolo del patrón de tamaño m. Y eso nos da nm menos m cuadrado, pero m es inferior a n, es dominado por nm, más m, pero de nuevo, m es inferior a n, eso es orden de nm. ¿Claro para los dos? Luis, ¿entiende? Sí, pero me perdí porque como que vuelve a comparar, o sea, cuando encuentra el mismatch en M, no, ya caché. Sí. Sí, entendí. Ok. Y por favor, es mi rol de hacer errores aquí, de recibir un feedback automático. Sin mentir, la regla es que no puedo mentir demasiado, solamente un poco. Pero está bien, ¿no? Que tú hiciste un error de decir lineal y todo eso. Es parte del juego, no es un fracaso, está bien. Pero ahora tú identificaste otros errores que, por ejemplo, fijar M, lo vimos un poco en los grafos, pero no había insistido mucho de todas maneras. Es que fijar M, no, es un error. Tú no tienes el derecho de hacer eso porque tú tienes que dar el peor caso por cualquier N y M relativamente grande. Y M puede ser más chico que N, puede ser más igual a N, todo eso. Incluido, una vez que tú fijas eso, tú tienes que pensar al peor caso. Y en tu caso, lo que tú describiste, cuando m igual n menos 1, no era el peor caso, porque había un mismatch después de 2. Eso era fácil, pero en tu caso, había un peor caso por m igual n menos 1, que es cuando el texto y el patrón son casi idénticos, que difieren solamente a la última letra. ¿Me entiendes? Sí. Ok, perfecto. Ok, eso y se puede demostrar, no lo vamos a hacer ahora, es más el tema de CC4202, shameless plug, self-plug. Pero eso es optimal. Ningún algoritmo puede hacer mejor que NM en el peor caso sin preprocesar el texto o preprocesar el patrón. Es donde yo miento un poquito, porque en el tiempo que usamos para eso se podría aprender algo del patrón y todo eso, hay que poner restricción de espacio mucho tiempo. Pero eso es el algoritmo de fuerza bruta y para mejorar este tiempo hay que ser más inteligente. Ahora la pregunta, ¿ustedes pueden ser más inteligentes? Hay dos técnicas para darle un hint y para ayudarme a mantener mi estructura. De verdad, lo voy a hacer al revés. Preprocesar el texto. Que Profe, se mutió. Vamos a ver, gracias Andrés. Vamos a ver preprocesar el patrón, que es realmente lo que hay que enseñar, que está en las apuntes, pero dado que Luis proponía de preprocesar el texto, cuando iniciamos de hacer eso, lo voy a describir muy rápidamente con ustedes. ¿Cómo podríamos preprocesar el texto para ser más rápido? Luis, tú tenías una idea, me gustaría que sea el tono de Andrés, pero si tú quieres desarrollar la idea que tú tenías al inicio, es el momento. Como buscar todas las A primero. ¿Ok? Pero preprocesar, ¿entiende lo que significa o no? No. Andrés, ¿Sería como ¿tampoco? preprocesar el arreglo T? Sí. Pre es en Ordenarlo. latino es antes y procesar es proceso. Es desde T, vamos a calcular algo que se llama posting list y vamos a tomar solamente la mayúscula. Es para cada letra la lista de su ocurrencia. Por ejemplo, 17, 27, 76.
y aquí 1, no sé, la primera era, voilà, vamos a poner 1 acá y 2 acá. 2, 15, 33 y bla, bla, cosas como eso. ¿Sí? Ah, ese es como el espacio del texto donde está cada letra. Sí, la posición. El espacio tiene una Ya. connotación, significa otra cosa, pero la posición. Ah, So, sí, posición sí. de letra en el texto. ¿Sí? ¿Claro? So, eso yo hice mi tesis de doctorado sobre algo que usa PostGIS, así que es una otra razón de mostrarlo. Pero eso se puede calcular relativamente rápidamente porque tú puedes tener, tú lees el texto básicamente y eso es un A, tú vas a la lista de A y agregas tu posición, vas a la próxima posición del texto, es un B, tú vas a la lista de B y tú agregas la posición donde estás. So, en tiempo lineal, n más sigma, donde sigma es el tamaño del alfabeto, tú calculas esta posting list, ¿ok? Y eso es un preprocesamiento. So, en orden de n, cambiamos t a en posting list. Incidentalmente, se puede reconstruir el texto con la posting list. Es un poco más complicado, pero básicamente tengo la sigma lista, A, B, C, Z, y tomo el mínimo, lo pongo en, yo sé que el mínimo es 1, so yo voy a poner la primera letra es A, lo saco, después tomo el 2, la primera letra, la segunda letra es B y cosas como eso. ¿Se acuerdan de este algoritmo? Es lo que usamos para merge sort. Falta que es un merge de sigma arreglo ordenado en vez de solamente 2. Disculpe, eso lo vi en CC1002, pero han visto merge sort. So, es la misma cosa que merge sort, pero con sigma lista. Y se puede recalcular el texto basado en la posting list. Fin de la paréntesis. Una vez que tengo la posting list, buscar si P es adentro de T. ¿Cuál es la complejidad de hacerlo? Bueno, ¿cuál va a ser el algoritmo? ¿Y cuál va a ser su rendimiento? ¿Alguna idea? Luis, ¿tú tenías una idea? P es la palabra que estamos buscando. Es el patrón, sí, es lo que estamos buscando. So, por eso yo busco si P es adentro de T. So, P de 0, podemos buscar su posting list. ¿Sí? Sí. So, P de 0, por ejemplo, si es T, go to posting list de T, ¿claro? Y Ujú. el primer elemento es la primera ocurrencia posible del patrón. O sea, primero hay que ver si es que existe la letra. Sí, por ejemplo, si hay ninguna, yo sé que el patrón no existe. Si la posting list igual, si es vacía, no hay ocurrencia. ¿Ok? Si no, si la primera valor es posting list de T igual I y otras valores, I es el primero candidato. El primero candidato para una ocurrencia del patrón. ¿Eso es claro o no? ¿O yo no explico bien? Sí. So, cuando tengo el T, no, tac, tac. Cuando tengo el T como eso, el patrón, lo voy a poder, si la primera letra del patrón es un T, lo voy a alinear directamente con la primera ocurrencia de T en el texto. En una sola operación, yo me salté toda esta exposición que tengo que hacer un match. ¿Sí? ¿Claro? Sí. Y si la segunda letra, no sé, es I, hay que verificar si aquí hay un I o no. So, aquí tenía un match y aquí yo puedo
vamos a imaginar que tenemos un match. ¿Cómo verificar? Y que después va a venir el mismatch. So, por ejemplo, un A. So, ¿cómo hago para verificar si la segunda letra es un I o no? Yo voy en el texto. Eso es la que ya hacíamos antes. ¿Sí? Sí. Y si después es, no sé, es un R y queda un mismatch, ¿qué yo voy a hacer? ¿Dónde yo voy a ir? A la próxima T. Puedo ir a la próxima T y de nuevo, no es el bueno. Yo de nuevo puedo alinear mis cosas como eso. ¿Sí? Pero ahora lo que hemos usado es solamente el procesamiento, la posting list de la primera letra. Pero eso ya nos va a dar una aceleración grande. Se puede usar también para no usar el texto, porque las posting lists dan la misma información que el T. Pero, por ejemplo, cuando tengo un A, para verificar si hay un A acá, si no tengo el texto, quizás A es una letra muy frecuente. Yo voy a tener, si eso es en la posición 5, 10, 22 y 50. En la posting list de A yo voy a tener los números 5, 10, 22, 50. Y yo voy a tener que buscar que aquí si es 15, 16, 17. Si yo quiero buscar si la posición 17 del texto es un A y que no tengo el texto solamente en la posting list, yo voy a tener que hacer una búsqueda binaria o una búsqueda doblada adentro de la lista 5, 10, 22, 50, que es eso. Si hay solamente las posting list, hay que hacer un poco de búsqueda, pero siempre es en lista la cantidad, que el tamaño es la máxima cantidad de caracteres iguales. Es más pequeño que n y se suma a n la suma de los tamaños de la lista. Pero el principal ventaja es que vamos a poder saltar muchas posiciones y no comparar eso. Sí vamos a tener un texto donde hay muchas búsquedas de patrones. ¿Claro? Eso va a ser un tiempo que ¿qué pasa en el peor caso? Eso es un buen algoritmo. ¿Qué pasa en el peor caso? En el peor caso, hay muchas de la primera letra. Ajá. Y eso es para el texto. Sí, para el texto. Y el patrón. ¿Qué pasa en este caso? Que todo el rato calzan todos los valores menos el último, entonces hace muchas comparaciones. Sí, pero te repite, eso ya le hemos dicho para el otro. ¿Cuál es la complejidad? No offense, man, es broma. Yo soy feliz que te reíste. ¿Cuál es la complejidad del algoritmo? Ajá, tú pensabas que lo iba a escribir, ¿eh? Y pregunté y iba a responder a la pregunta. No, usted No, que estoy responde. pensando. Sí, muy bien. Andrés tiene derecho de responder también. También la estoy pensando. Pero, ¿qué pasa en el peor caso? En el peor caso vamos a hacer el match y después vamos a ir al próximo A y alinear A, B y hacer de nuevo los match. Y entonces mis match y después A, B y hacer el match. Es el mismo que el último, el algoritmo previo. Ujú. La complejidad es la misma. ¿Me la dicen? N por M menos 1. No, N más por 1. M. El orden asymptótico, el -1 no nos afecta mucho. Eso, yo no lo hice para buscar en texto, lo hice para consultar a Google de Conjunctive Queries, pero la lógica es muy similar. En el peor caso, eso no mejora. Pero en el caso general, las instancias son más fáciles que el peor caso y el hecho de tener posting list va a mejorar mucho.
¿Ok? Se lo pongo aquí en naranja, en el peor caso. No mejora. Sobre el caso brute force. Es pero en práctica, con el costo que hay que procesar en tiempo lineal, hay que guardar espacio para posting list que toma espacio. Y si el texto cambia todo el tiempo, eso podría ser molestoso, pero si es el mismo texto y que hay muchos patrones que se van a buscar dentro, tiene mucho sentido. ¿Claro? Era una paréntesis, la Sí. hice más larga de lo que quería, pero bueno, espero que vale la pena. El objetivo es de enseñar. De todas maneras, la búsqueda en texto es más un pretexto para hacerlo pensar y aplicar la metodología que han aprendido en el curso. ¿Eso es claro o no? Sí. Yo tengo una ¿Sí? pregunta. Sí, dígame. Como para que no pase lo que pasó en el caso de que vimos recién, que en el texto son puras A y mi palabra son puras A excepto la última letra. Nos sirve ver como primero si es que B está en el texto, porque si B no está, ya sabes al tiro que no está la palabra. Sí, completamente, y te adelantaste porque eso es pre-processing. Pre-processing. So, perfecto. Inventaste el algoritmo que pero naciste 40 años demasiado tarde, o quizás 60 años. Pero pre-processing, el patrón, so, tiene que ver que darse cuenta que hay una letra del patrón que es más importante que las otras. Tú puedes hacer eso solamente si tú tomas el tiempo de leer el patrón. ¿Sí? Y leer el patrón toma ya tiempo M. Y para un computador es tiempo tomado. Por el momento, lo que hemos hecho era preprocesarte porque era lo que tú sugeriste. Yo salté sobre la ocasión y todo eso. Pero justamente el fracaso que mostramos te sugirió a ti, pero antes de hacer esta caga de NM, de ponerse en eso, podríamos tomar el tiempo de leer el patrón y de darse cuenta que hay una letra que es distinta de las otras y entonces podemos verificar si existe B o no. Es exactamente lo que vamos a ver ahora rápidamente. ¿Qué podemos hacer si leamos el patrón? Y hay solución donde se lee ambos el texto del patrón, pero para simplificar vamos a preprocesar solamente el patrón, que en general es muy pequeño, so es razonable de pasar tiempo en el patrón. Y después el texto quizás nos viene en línea, quizás no tenemos acceso al texto o quizás solamente es tan grande que no tomamos el tiempo de leer el texto otro que de manejarlo para buscar el patrón. ¿Te parece? ¿Claro? ¿Sí? So, ¿cómo podríamos preprocesar el patrón? Hay varias maneras. Y como queda poco tiempo, yo va a ser un poco menos interactivo, pero sí. So, hay una manera que hemos visto, es cuando hay un mismatch. So, cuando hay un match, seguimos, ¿no? So, no hay problema. Pero cuando hay un mismatch, T de I es diferente de P de J. Vamos a, si quieren, vamos a anotar I más J. Si estamos evaluando la posición candidato I, vamos a considerar I más 0 con P0, I más 1 con P1, T de I más 2 con P de 2 y cosas como eso, ¿sí? Y cuando detectamos un mismatch, hay dos informaciones que tenemos acá. ¿Cuáles son? J es el primer mismatch. Ya cuando tenemos el texto y el patrón, ¿se entendió lo que dijo sobre I y J o más o menos?
Lo podría. A mí no me quedó tan claro. Ok, por eso lo voy a dibujar. So, digamos que aquí tenemos i igual 5. ¿Ok? Y aquí tenemos j igual 0, 1, 2, 3. So, aquí es 0. So, por ejemplo, tengo A, N, D, R y I, E. So, aquí tengo un match, y aquí tengo un mismatch. ¿Sí? So, de saber que yo tenía match antes, ¿sí? Me da una información. Yo ya he leído estos caracteres. Y yo sé que N no es A, D no es A. So, yo no debería alinear el patrón con N porque me va a dar un mismatch. Yo sé que es igual a N. Yo no debería alinear el A con el D porque ya yo sé que A no es D. Que en el texto hay un D. ¿Sí? So, yo conozco J-1 caracteres de T conocido. ¿Claro o no? Luis, Andrés. Luis dice sí con su cabeza. Luis necesitó un sí en la lista de participantes, un chat o algo ahora. ¿Sí? So, eso es un algoritmo y va a dar, yo va a tomar más espacio. So, eso va a ser calcular un arreglo de jump de tamaño M. Y si tú tienes un mismatch a la posición J, sin mirar el texto, tú puedes decir, ok, si yo tuve un match, dígame que mi patrón es Andrés. Andrés y underscore, o no sé, algo, Andrés. Hop. Yo puedo, antes de buscar en el texto, decir, ok, si tengo un mismatch a la primera, tengo que hacer un shift de 1. ¿Sí? Es claro. Si tengo un mismatch en el segundo, todavía tengo que hacer un shift de 1. Porque yo sé que el texto no es un N, pero no sé si es un A o no. ¿Claro? Si yo tengo A match, N match, D mismatch, ¿de cuándo tengo que hacer un shift? De 2. Perfecto. Un dulce virtual, Andrés. Cuidado con tu cavidad virtuales. Si tengo un match de A, N, D y tengo un mismatch a R. Luis, ¿de cuándo tengo que hacer un shift? Un match de D y un mismatch de R. No, tiene A, visualiza el texto acá. Y si que todavía no hemos visto, estamos procesando. Tuvimos un A, sí está, un N, sí está, un D, sí está, y R, no. ¿Dónde vamos a probar la próxima vez? ¿Con qué? ¿Con qué? Desde 0, desde A. So, vamos a hacer un shift y va a hacer un shift de 3. Sí, sí, sí. ¿Claro? Ahora A, N, D, R, E, ¿cuál shift va a hacer? 4 y 5. Todas las letras son distintas. So, yo sé que no hay ninguno A dentro de eso. So, la secuencia de shift es relativamente fácil. 1, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, si tenía un patrón como el que teníamos antes, A, B. ¿Cuál sería el arreglo de shift? Ok, lo voy a dejar en ejercicio. La descripción está en las apuntes, pero ya tiene la idea. Es que miramos el patrón. Solamente basado en el patrón, calculamos un arreglo de shift. Cuando no hay repetición, va a ser súper simple. Va a ser 1, 1, 2, 3, 4. Si tengo algo como Babacar, que es un patrón, el B ocurre acá y acá. ¿Sí? So, y de verdad, BA y BA es un prefijo. So, cuando tengo un mismatch acá,
yo va a ser un shift de 2 y no un shift de 4. So, no es siempre 1, 1, 2, 3, 4, 5, pero eso se demora tiempo O de M, se puede calcular en tiempo M para leer el patrón y procesarlo. Y después lee cada símbolo del texto solamente una vez. Y tiene una complejidad de N más M. ¿Ok? Esa es la primera estrategia. Es aprovechar que derrota la información que tenemos cuando tenemos el primer mismatch. ¿Se entiende o no? Aunque yo fui un poco superficial, un poco rápido. Pero hay dos otras técnicas y me gustaría verla rápidamente. Luis, ¿entendiste o no? Sí, como que aprovecho los mismatch anteriores Sí, para la próxima letra. sí. Bon, la segunda cosa que se podría aprovechar es T de I más J. Si comparaste T de I más J con P de J, ahora usamos solamente la información que eran distintos. Pero leímos esta letra, tuvimos el acceso a la memoria y todo eso. Y si veamos que aquí en el texto viene, no era un R, era un Z, por ejemplo. Y si sabemos que no hay Z en el patrón, entonces sabemos que podemos saltar todo eso. No hay ninguna Z en el patrón. O si tenemos un mismatch que T de I J es R y que el patrón es Andrés, entonces tenemos que alinear el R mismatch con el R del patrón y después buscar adentro de eso si hay un match o no. ¿Sí? So, eso da un otro arreglo de shift, pero esta vez es de tamaño 1 a sigma con toda la letra del alfabeto. Cuando T de I de J es igual a tal letra, hay que hacer un shift de tan. Y en función del patrón, sin mirar el texto o nada. Si es una letra que no es en el patrón, va a ser M. So, por ejemplo, Z es M. Si es enfin, de verdad no es, hay que ser más complicado para hacer shift, pero si el patrón es Andrés, R, aquí lo que vamos a notar es la posición del R para la letra R. Y si es algo como Babacar, cuando vamos a alinear a la primera ocurrencia de la letra. So, cuando es un B, si hay varias ocurrencias del B, hay que alinearlo con la primera ocurrencia de la letra B adentro del patrón. En general, la primera que no es la primera letra. So, debería tomar el ejemplo A mejor. Cuando tengo varias ocurrencias de A, en este arreglo que calculo directamente en función del patrón, yo noto la ocurrencia de la primera ocurrencia de A en el patrón y eso me dice de cuánto mover el patrón y cómo alinearlo con el texto para verificar. ¿Se entiende la idea o no? Luis. Lo puedo hacer como un ejemplo si no es claro. Pero No, sí, lo entendí. sí. So, la complejidad de eso, de nuevo, es un poco más enredado de calcular la complejidad, pero el algoritmo. Pero es tiempo M para calcular eso. Y después tiempo N, si no me equivoco. Sí, no. Ok, tengo que verificar. Yo creo que eso justamente es EDM en el peor caso, pero que hay mejor caso. Bueno, yo voy a dejarlo en gris porque no me acuerdo. Está grabado para la posteridad que no me acuerdo de la complejidad exacta, pero voy un poco rápido. Lo que me interesa a mí es que eso, a enseñar a ustedes, eso es precálculo del patrón, dos técnicas que aceleran en el mejor caso, pero a una otra idea podremos usar los dos. J y T de I más J. Cada uno nos da información, cada uno depende solamente del patrón. So, podremos usar los dos. ¿Cuál sería el costo de usar los dos?
Tendría ventaja, somos seguros, pero ¿cuál sería el costo? Significaría que cada vez que tenemos un mismatch entre T I más J y P de J, tenemos la información de J, tenemos la información de T de I más J, y en función de eso vamos a decidir de cuándo movemos el patrón. Y el problema con eso es que eso es precalcular una matriz de M veces sigma, una matriz cuadrada, que cuando tengo un mismatch a la posición J y con el símbolo alfa, yo voy a tener un valor que me dice de cuánto mover. So, si me salvaba mucho, está bien, pero me salva al máximo de M en el final eso. So, eso es una solución que en general no se usa en práctica, porque es cuando el preprocesamiento, que nos ayuda en los otros casos, se pone demasiado caro para hacer de utilidad en práctica. So, preprocesar un poco ayuda, pero preprocesar demasiado, a un momento, tú podrías calcular toda la respuesta de toda la pregunta que te podrían hacer antes, pero eso puede ser demasiado costoso para valer la pena. So, tú puedes acelerar mucho haciendo procesamiento, pero siempre es un trade-off entre preprocesar demasiado o nada. ¿Se entiende o no? Ok. Yo fui un poco rápido porque mi reloj ya mostraba 4 y ya tomó el gong. Algo que yo olvidé mencionar, cuando se hace T de I más J, se puede usar de varias maneras, pero en general, la manera que se hace es que se definió, es que cuando tenemos el texto, aquí tengo el patrón y aquí tengo el texto. Usando la letra, hacemos el match desde el fin del arreglo. Y cuando tengamos un mismatch, movemos y reiniciamos del fin. Y haciendo del fin, cuando tenemos un mismatch, podemos leer menos que todo el texto. Podemos, en el mejor caso, ser de n dividido por m. Que sería el caso, por ejemplo, cuando tengo B. ¿Dónde está mi ejemplo? Acá, cuando yo busco B adentro de A, si inicio de hacer el match desde el final, de la derecha a la izquierda, ve que el B no está, entonces yo va a mover completamente y repetir. Y yo puedo tener una complejidad en el mejor caso de n sobre m. Para hacer el wrap-up. Indexar ayuda. Lo que hemos hecho es indexar, preprocesar. Indexar es un caso particular de preprocesar. Ayuda con un costo. So, por ejemplo, hemos visto con los grafos que podemos representarlo por matrices de adyacencia o con un conjunto de listas de adyacencia. Calcular eso puede tener un costo, pero después puede ayudar en la ejecución de los algoritmos y todo eso. Para el texto, para muchas cosas, siempre hay que pensar si se puede indexar para facilitar las cosas, pero cuál es el costo de eso para encontrar el buen trade-off con la solución. Y eso sería la clase sobre... Yo pasé un poco demasiado tiempo sobre preprocesar el texto porque salté en la ocasión para ser interactivo. Y fue un poco demasiado rápido sobre los algoritmos, pero esos son los que son descritos y habíamos analizado bien la fuerza bruta. Si tienen preguntas, puedo explicar un poco más ahora o puedo volver un poco en eso en jueves. Pero si no, el plan va a ser para jueves de hacer una revisión general de la filosofía de CC 3001 y de anunciar un poco lo que hará en CC 4102, el curso siguiente. ¿Alguna pregunta? ¿Quiere que explique un poco más los algoritmos o van a leerlo en apuntes para ver el pseudocódigo?
O sea, Yo lo voy a leer en el apunte. ¿Tú no vas a leer el apunte? No, sí lo voy a leer en el apunte. Ok, ok. Y eso. Andrés, ¿alguna pregunta o...? no, que la última parte me perdí un poco, pero eso la voy a leer en el apunte, porque justo como Sí, que me habían ok. llamado al celular. Sí, sí, está bien, soy flexible. Ok, yo me siento vergonzoso, pero ok, tengo que repetirme que expliqué en 1 hora algo que explicó en 3 horas usualmente. Por eso no le expliqué súper bien y es necesario que ven las apuntes. Pero ven las apuntes y la sesión de jueves, cualquier pregunta que tienen sobre las apuntes me la hacen al inicio de la sesión. ¿Se parece bien? Ok. Sí. Y de todas maneras, Sí, súper. guardan en mente que el objetivo est quasi, enfin, deberían acordarse de B-Arbol y de Arbol 2.3 más o menos. Pero el objetivo principal del curso no es que memorizan los algoritmos en sí mismos, porque eso ya son implementado en librería de mejor manera que incluso yo puedo implementarlo. El objetivo de aprendizaje del curso en general es que sepan resolver problemas. Hemos usado problemas que ya son resueltos porque es más fácil para nosotros, profesor, y porque son problemas bastante que hemos elegido como representativos, útiles y todo eso. Pero lo que yo quiero que se acordan es de encontrar la solución fuerza bruta, saber analizar y encontrar bien su complejidad, pensar a una mejora, una solución mejorada, saber analizarla en el peor caso, pero ver que quizás hay mejor caso, que eso se ve más en el curso siguiente. Buscar una otra solución sobre procesar el patrón en vez del texto, que era Luis que lo propuso, yo era súper feliz. Y adentro de preprocesar el patrón, yo lo hice un poco más rápido, pero hay varias maneras de preprocesar el patrón. Hay dos que tienen sentido que se inventaron en los años 70 y que tienen muy buenos resultados. Y hay una que va dado en eso. Cuando yo era alumno no entendía por qué no lo hacían, porque no era haciendo eso, me parecía arbitrario. Y solamente cuando tuve que enseñarlo, que yo me hice la pregunta con un poco más de certeza y es obvio, el costo es demasiado grande, pero no me lo habían dicho a mí cuando era alumno, así que intento de ser mejor profesor que lo que me enseñaron y de mostrarlo a ustedes. Pero eso dicho, hay otra solución que estas dos, son solamente las dos más básicas que se inventaron hace tiempo. La otra solución es de construir un automata celular basado en el patrón y con eso se puede calcular el automata celular óptimo y pasando mucho tiempo, pero después leer el texto en tiempo lineal para procesarlo y cuando se hace eso se puede buscar varios patrones en paralelo con solamente leyendo el texto solamente una vez y cosas como eso. Hay muchas otras soluciones a este problema. Lo que queremos es que ustedes memorizan el proceso de diseñar una solución a un problema dado y antes de eso formalizar el problema y después de eso analizar su solución. Eso es lo en cual tiene que enfocarse. ¿Claro? Ok, feliz martes. Nos vemos el 24. No sé si tendré un gorro o algo como eso, pero intentaré de dar algo de fin de año. Nos vemos. Chao. Buen Profe, provecho. Sí, dígame. que me gustó la música que está que puse al inicio. Ah, Si pudiera eh, compartir. es un poco complicado, pero básicamente es mientras la Segunda Guerra Mundial, la música que puse en espera era la música de Le Partisan. Es una música sobre alguien de la resistencia a los alemanes en la Segunda Guerra Mundial en Francia. Y si tú buscas Le Partisan de Leonard Cohen, te lo voy a poner en el chat, en YouTube, tú vas a encontrar, hay varias, es una canción famosa y Leonard, que fue escrita por Leonard Cohen, que es un canadiense, de hecho. Y yo tengo una playlist de toda la versión que pude encontrar de Le Partisan, tocado por varios artistas. Hay una versión que está de un juego video que no conozco, pero que quizás tú conoces. Espera, yo busco... No lo encuentro acá. Pero si tú... Esta video la descargué de manera pseudo ilegal de YouTube. Pero lo puedes hacer tú también. No tengo que compartir contigo.
Pero hay una versión de Joan Baez, hay versión de muchas cosas. Y el juego video, que era más para mostrar mi falta de... Ok. Mick Gordon es la versión que hay en un juego video donde se mata a toda la gente y todo eso. No jugué al juego video, pero la versión es muy buena. Te lo pongo en el chat también. Mick Gordon. Si tú buscas Mick Gordon, The Partisan, tú vas a verlo. Y así tú podrás tener la misma música que lo que puse. ¿Ok? ¿Te sirve? Va, ahora al mínimo sacaste algo del curso. Ok, espero que sacaste también de algoritmos. Ok, yo paro la grabación, que quizás habría sido una buena idea de grabarlo, de pararlo antes de hablar de descargar pseudo ilegalmente de YouTube.